Y quiero ser tu representante. Comienza de esta manera dándole los buenos días a Nereida Acosta y a Tommy Terrero, que están conmigo. ¿Cómo les va? Muy bien. ¿Contentos? Contento de que es viernes. Muy bien. Un viernes espectacular. Ustedes aquí, o bueno, nosotros aquí en Síntesis, la verdad es que hemos tenido un viernes de lujo. Claro que sí. ¿Cómo de lujo es el invitado que trajimos el día de hoy? El ingeniero Milton Morrison, presidente del partido País Posible y también candidato a presidente, ¿verdad? Bueno, muy buenos días para mí, Nereida, Marcela, Tommy. Un gran honor estar aquí con ustedes. Contentísimos de recibirte también. Sí, a nosotros la verdad es que nos honra cada vez que tenemos, lo tenemos a usted, ingeniero, aquí en este espacio, porque sabemos que usted está trabajando fuertemente por brindar a República Dominicana y a toda la ciudadanía un país posible. Así es. Bueno, ya llevamos prácticamente 2 años en un proceso de construcción de esa organización política que es País Posible. Nosotros decidimos tomar un camino no regular ante la situación del país, donde la gente pide algo diferente, pide cambio. Nosotros decidimos tomar el camino no transitado y ya estamos en la recta final de depositar ante la Junta Central Electoral los documentos para que País Posible se convierta en esa esperanza del elector dominicano. ¿Tú ves positivo ese camino? ¿Ves que se va a cumplir con tiempo suficiente para las elecciones de 2020? Bueno, totalmente. Mira, lo primero es cumplir con tener esa plataforma política. Las encuestas y la gente, en sentido general, te dice que quiere algo diferente y quiere un partido nuevo. Yo recuerdo esa encuesta que salió de una de las encuestadoras más importantes, donde decía que el 70 y pico por ciento, el 78% del elector, estaba dispuesto a votar por algo nuevo, una organización política nueva que pudiese enarbolar y sobre todo presentarle propuestas que pudiesen conectar con la gente. Entonces, nosotros estamos haciendo eso y en noviembre, el próximo mes, estaremos ya depositando ante la Junta Central Electoral todos esos documentos. No lo habíamos hecho antes porque ustedes saben que en agosto pasado, recién pasado, se aprobó una ley de partidos, que es una ley de partidos que hizo el partido que está en el gobierno y el partido más grande de la oposición para cerrar el paso a esos liderazgos y a esas propuestas que ellos se sienten amenazados porque saben que hay una quiebra de la credibilidad del sistema de partidos políticos dominicanos. Entonces nos pusieron una ley de partidos con muchas limitaciones y restricciones para organizaciones nuevas, pero nosotros no barajamos pelea, nosotros la tomamos así. Estamos completando los 158 municipios y en noviembre vamos a depositar eso para que el país sepa que País Posible ya está en el camino de formalización. Bien. Realmente hay 11 partidos de oposición que están hablando de inconstitucionalidad. ¿Es País Posible uno de esos partidos? No, mire, nosotros sí tenemos observaciones muy serias a esta ley de partidos. Vuelvo y repito, miren, lo que tenemos como ley de partidos, obviamente teníamos muchos años la sociedad dominicana esperando una ley de partidos, pero obviamente se ha producido una ley de partidos que viola algunos elementos muy propios de la Constitución misma. Por ejemplo, en el caso particular de una organización nueva, ¿usted cree que es posible que una ley de partidos diga que una organización nueva, que un partido nuevo que se forme en el país, no puede tener ni recibir ningún tipo de apoyo ni alianza de ningún otro partido por ninguno de los candidatos? Eso es contra la Constitución, contra la libertad de elegir, porque a los otros sí le permiten eso y a los nuevos no. Ahí hay un problema grave. El otro elemento que nosotros vemos ahí mismo es el tema de la elección misma de los candidatos y de las personas que van a participar a través de esa plataforma, que no permite, por ejemplo, que un ciudadano que pueda tener toda la aceptación del mundo ante la sociedad y demás, se pueda inscribir en un partido, y si no lo hace dentro de un periodo determinado que mande esa ley, entonces no puede ser candidato. Y hay muchos otros elementos ahí que obviamente fueron para mantener el status quo, porque hay una realidad. La clase política tradicional sabe que está en crisis,
porque los partidos se desconectaron de la gente, y eso todos lo sabemos, eso para nadie es un secreto. Yo no sé, esto se parece como a esas informaciones que todo el mundo lo sabe, pero nadie lo dice y nadie lo habla. Pero los mismos partidos tradicionales, los políticos que han decepcionado tanto a todos nosotros, incluyéndome a mí, porque yo estoy aquí en el camino de la política, porque soy un ciudadano que ante los dos caminos que habían, yo decidí uno. ¿Cuáles eran los dos caminos? O tú te pasas la vida criticando y diciendo que el otro es malo, que el otro no lo hace bien, y te pasas desahogándote en las redes sociales, o tú sales al camino y construyes el camino de algo diferente. Bueno, yo soy de ese tipo de persona que construye. Yo no pierdo mi tiempo criticando y hablando tonterías. Yo salgo al terreno a demostrar que podemos hacerlo diferente. Entonces, en esa situación, ellos saben que hay una amenaza. Miren, yo le voy a decir algo. Yo le digo esto de manera muy clara, no porque es un pensamiento, una percepción mía, es el recorrido de 2 años, vinculándome con la gente más pobre, con la gente de la ciénaga, con la gente de los rincones más recónditos de este país, con la clase media que está oprimida, con esos que pagan la gasolina carísima, por encima de 70 pesos, que se le está cobrando de más, y el gobierno con un impuesto indirecto, pero que poco transparente, no le habla claro a la gente. Esa clase media que se está convirtiendo en pobre, la mayoría, que no le alcanza el dinero para nada. Y he hablado que tengo muchos amigos también muy ricos de la clase empresarial, y todo el mundo está harto, se lo digo yo. En mi medida la gente está cansada de la situación. Ahora, lo que pasa es que el nivel de temor que tiene la sociedad, además las vinculaciones clientelares que ha creado la clase política tradicional, no permite que la gente se exprese. La gente aquí tiene un veto, una autocensura, porque el que trabaja en una institución pública dice, espérate, que yo no puedo hablar porque ahorita me cancelan. O sea, el dominicano no puede expresarse. Entonces, pero el otro que no trabaja en la institución pública, pero que tiene un familiar, dice, espérate, déjame no hablar duro porque ahorita entonces le hacen algo a mi hermano, a mi papá, a fulano. O lo sacan del puesto. O lo sacan del puesto. Sí. O el otro que recibe la tarjetita, que no es un regalo particular de nadie, con mis impuestos y con lo suyo y con el que todos nos están viendo, que se pague ese dinero. Pero esa persona dice, mira, yo te apoyo, yo te voy a apoyar, pero yo no puedo salir mucho porque ahorita me quitan tal cosa. Pero los empresarios que están aquí, que tienen el disgusto, que han visto una clase política que se ha convertido en empresarios y que tienen más dinero que ellos, que se han pasado muchísimos años y décadas construyendo fortuna en este país y ya han sido desplazados, tampoco hablan, porque ellos dicen, ve acá, si me pongo de frente, ahorita me caen los impuestos, ahorita me caen aquí. Pero los medios de comunicación, los periodistas, y tengo que decirlo, estoy un medio de comunicación y periodista, ¿y cómo habla si le pusieron un sueldo en una institución, si le están pagando esto? Espérate, que si digo una cosa entonces me lo quitan, o si el candidato... Entonces hay una complicidad perversa en este país que no permite a la gente que pueda expresarse de manera libre. Ahora, eso es muy peligroso, porque se puede generar un voto de castigo, un voto silente, un voto en contra a una situación que no te permite decir claramente y públicamente lo que tú sientes, pero en las urnas nadie te está vigilando. Entonces ahí es donde yo creo que está llegando la sociedad dominicana, a ese nivel que va a generar un estallido porque la clase política no ha generado una válvula de escape para que la democracia dominicana y que el dominicano pueda sentirse que vive en un país donde se puede expresar y donde la democracia funciona porque hay alternabilidad. Todo el mundo sabe que el sistema de partidos políticos, los partidos políticos tradicionales, han hecho cosas buenas. Y yo soy del tipo de persona, y lo he dicho públicamente, miren, yo reconozco cuando las cosas están bien, porque los gobiernos que hemos tenido del PLD han hecho cosas positivas, y yo lo he dicho cuando lo reconozco. El gobierno del PRD, cuando estuvo Hipólito, hizo algunas cosas positivas, los reformistas positivas, pero han hecho muchas cosas malas que hay que corregir y hacer bien. Entonces, por eso nosotros decimos que este país merece ya una transición hacia un nuevo liderazgo. Nadie es imprescindible. Eso de que si fulano fue 3 veces presidente y ahora tiene que ser 4ª vez, eso es mentira. Que hay 10 millones de dominicanos y hay gente que lo van a hacer, gente que lo pueden hacer mejor o peor, pero lo van a hacer.
uno se muere y después que tú te mueres la vida sigue. Entonces aquí no hay nadie imprescindible, aquí necesitamos alternabilidad, aquí necesitamos una nueva visión, aquí necesitamos votar no por gente, por carita, porque fulano está ahí, porque me dio algo, no, alguien que nos pueda llevar a la República Dominicana a construir un sueño dominicano y a vivir el país que todos nos merecemos. Por eso estamos aquí en el compromiso y estamos dispuestos a someternos a debates. Yo estoy loco que aquí esa ley debió plantear... contemplar la obligatoriedad. Claro, la obligatoriedad de debate. Mire, yo estoy loco, yo estoy como esos gallitos de traba que te tienen ahí, que te quieren soltar la gallina. ¿Con quién le gustaría a con usted quien entrar sea. en un debate? Mire, yo me gustaría un debate con quien sea, abierto, ya sea del partido de gobierno, el candidato que sea, sobre el tema que sea. Oiga lo Pero fresco. así como el sueño así como el sueño de niño. Sobre el tema que sea, yo. Así como el sueño de niño, no en la realidad, digamos en una realidad virtual. Sí. Aunque sea de alguien extranjero. Sí. El sueño de niño, ¿con quién le gustaría a usted estar en un podium aquí, el otro podium ahí, y entrar en un debate? Pero usted dice fuera del en marco un sueño, puede ser dominicano o quizás algún extranjero. Mira, ¿con quién le gustaría? El sueño del niño. Bueno, un sueño quizás no tan de niño, pero digamos más de un adulto joven hasta ahora. A mí me gustaría... No, es que lo traduje de una frase argentina que es el sueño del pibe. Pero que quiere decir la ilusión de una persona, no específicamente porque sea un niño. Mire, a mí me gustaría poder, y lo digo así claramente, poder estar en un debate así nacional para hablar sobre la realidad que viven los dominicanos y hablar sobre la perspectiva y las propuestas con el doctor Leonel Fernández, a mí me gustaría, y con Hipólito Mejía, con la vieja política. Yo quisiera que habláramos sobre lo que ha sucedido y cuáles son las perspectivas que ellos le presentan al país hacia el futuro. Eso a mí me gustaría, en el año 2020, o sea, poder ver el que fue candidato hace 24 años y fue presidente, y poder ver el que fue presidente hace 20 años, que ambos fueron presidentes y quieren volver. Entonces yo les quiero preguntar que qué es lo que nos van a ofrecer nuevamente. Entonces, en ese sentido, que el que conduzca el debate le pregunte a ellos qué le ofrecen al país y me pregunten a mí. Y entonces que el pueblo dominicano pueda aquilatar cuál es la política del futuro y cuál es la política del pasado. Bueno, eso es lo que yo quisiera. Me ofrezco a manejar el debate. Está bien. Pudiéramos decir, ingeniero, entonces, que parte de lo que va a ocurrir en el 2020 tiene esas figuras de Hipólito Mejía y el expresidente Leonel Fernández, como, según las encuestas, dicen que son de los candidatos que están liderando para ser el próximo presidente en el 2020, ¿o usted entiende, según su opinión, que esas figuras ya están totalmente desfasadas y que el pueblo dominicano no quiere volver a ver esas dos caras, como el expresidente Hipólito Mejía y el expresidente el doctor Leonel Fernández? Mire, yo te digo algo, Nereida, yo no puedo hablar por el pueblo dominicano, porque al final debe ser el pueblo que evalúe si lo que ellos hicieron, si merecen una nueva oportunidad. Si alguien que en 12 años hizo una serie de cosas, si lo que no hizo en 12 lo va a hacer en 4. Si uno que duró 4 años y vimos los resultados, si puede llevarnos a ese país que queremos. Entonces, al final de cuentas, yo lo que creo que es el pueblo que tiene que evaluar. Pero lo que yo sí veo es que ambos tienen una fuerza a lo interno de sus partidos que quieren volver a hacer. El escenario ideal para mí fuera que esas personas, que vuelvo y digo, no es un tema de carácter personal con ninguno de ellos, es un tema en términos de propuestas y visión, porque ambos son personas, seres humanos, muy queridos por muchos y odiados por otros. Y en el caso mío los respeto bastante. Ahora, ¿qué es lo que yo digo? Que políticamente ya no tienen como mucho que ofrecer, porque ya pasó un ciclo. ¿Están desgastados? Bueno, mire, es que ¿qué es lo que nos van a ofrecer? Yo quiero que nos hagamos esa pregunta. ¿Qué nuevo nos pueden ofrecer? Yo a ellos más bien el escenario que a mí me gustaría en el 20. ¿Tú sabes cuál es? Viendo a esas dos personas con la experiencia de haber pasado por el Estado, aupando nuevos liderazgos, dándole las experiencias y el conocimiento de lo que ellos vivieron para que podamos hacer algo mejor. Eso es como bueno, pero quizás eso está en sus gabinetes.
en gabinetes nuevos. Pero no es gabinete, porque lo que pasa es que tiene que, para que se produzcan los cambios y la transformación en el país, tiene que ser quien dirija eso, que tenga esa visión. No puede ser de que con gabinete, porque aquí sabemos las mezquindades políticas. Hay presidentes que tienen miembros de gabinetes muy brillantes, que personas que quieren hacer cosas nuevas, y de que lo ven brillando mucho, vienen los personas vinculadas a ese presidente y ya terminan cancelándolo. Pero quiero volver al tema del escenario. A mí me gustaría ver esas personas transmitiendo esas experiencias, esos conocimientos, diciéndole, mira muchacho, no camines por ahí, porque yo caminé por ahí, me tropecé, vete por otro lugar. Esa sería la mentalidad de un estadista. Es como cuando yo veo a mis hijos, a Charlie y a Denzel. Ustedes saben qué es lo que yo veo en ellos. Con ellos que están en su colegio y son buenos estudiantes y son aplicados, yo lo que todos los días trato de que ellos sean mucho mejor que yo. Mi gran satisfacción es que cuando ellos me llevan algo y yo veo que tienen un logro, yo digo, estos son mejores que yo quiero que sean mejores que yo. Entonces, en la clase política no existe eso. Aquí hay una miopía, aquí hay un individualismo, aquí hay una mezquindad. Nadie quiere que nadie supere a nadie. Pero ustedes saben por qué eso, porque no piensan en el país, no piensan en la gente. Los estadistas, los políticos con una visión deberían decir, bueno, yo lo hice hasta aquí, déjame ver cómo lo puede hacer hasta allá, porque al final lo que se queda del país, todos nos vamos a morir. Es una noticia, yo no sé si todos lo saben, pero todos nos vamos a morir. Para ahí vamos todos. Para ahí vamos todos. Una primicia. Una primicia, todos nos vamos a morir. Entonces, queda el país, queda el legado. Entonces, ¿por qué no contribuir a tener un país posible donde todos vivamos mejor? En estos 2 años de proyecto que has podido ir, como dices, desarrollando y aprendiendo cosas, ¿cómo ha evolucionado el ingeniero Milton Morrison de hace 2 años al de hoy? ¿Qué ha cambiado en ti? Mira, eso, Tommy, es una pregunta genial, excelente. Mira, obviamente el Milton de hace 2 años, viendo la política, era un Milton que todavía le faltaba conocimiento de esa realidad social que vivía el dominicano y cómo él veía el país desde sus ojos. Yo he aprendido a ponerme en los zapatos de la gente. Yo he aprendido, y eso te da la política, ese contacto. Yo he aprendido a vivir la realidad desde la óptica de la gente, desde ese que yo llego a una casa muy humilde y lo único que tiene que ofrecer es una taza de café o una taza de té. Y tú le ves el fogón de la casa al mediodía que no se ha encendido porque no tiene que comer. Entonces, cuando tú ves esa realidad, tú dices, wow, pero hay millones de dominicanos que viven esto, millones de dominicanos igual que yo, igual que tú, que tienen los mismos derechos, que tienen que tener un Estado que le garantice las oportunidades para ellos vivir una vida digna, porque son dominicanos, votan igual que tú y que yo, nacieron en este país, son ciudadanos en términos de la Constitución que merecen eso. Entonces, me ha sensibilizado, me ha logrado, no era que yo era un insensible, pero cuando ya tú estás en el ejercicio directo con la gente, ves su realidad. Me he dado cuenta y he cambiado, he aprendido algo, que en la política hay que escuchar más que hablar. La gente ya está cansada de que venga un político a estar hablándole tontería, y yo le voy a decir algo de manera responsable. Yo que conozco y he visto mucho de los políticos, eso tienen muy pocas cosas que decir, se repiten, no tienen capacidad muchos de ellos. La gente es más sabia. Cuando tú te reúnes en un lugar, y a mí me ha pasado, yo me reúno con un grupo de personas, yo hablo algo y digo, yo quiero escucharlo. Y la sabiduría popular que sale de ahí, yo digo, pero cuánta gente brillante hay en este país, de la gente del pueblo, que te pueden decir qué es lo que ellos necesitan. Yo no tengo que venir a una comunidad a decirle qué es lo que ustedes tienen que hacer. Ellos me dicen a mí qué es lo que hay que hacer. Pero también he podido sentir de manera directa cómo el país está atemorizado, el tema de la delincuencia. La gente no quiere salir. Doña Cátedra, que siempre lo menciona, eso fue hace casi 2 años, 1 año y pico, esa señora en Samaná, cuando la conocimos, la experiencia primera con ella fue que nosotros le dijimos que la íbamos a visitar. Cuando llegamos, ella no creía que yo la iba a visitar, porque ella decía, mire, aquí los políticos dicen una cosa y terminan haciendo otra. Yo le dije, mire, lo que pasa es que yo no soy político, yo estaba recién llegado a la política, es que yo no soy político, yo soy un ciudadano igualito que usted, lo único que yo me harté y decidí salir a hacer algo. Entonces,
ella lo primero que no quería que llegaba. Y cuando yo me siento y le pregunto, mire, ¿cuál es el país posible que usted sueña, doña Cátedra? Y ella me dijo, bueno, el país que yo sueño es ese que me permita no desvelarme, o sea, no quedarme todas las noches tan tarde esperando que mi hijo vuelva de la universidad, porque siempre estoy pensando que me lo van a atracar, que me lo van a matar, que me le van a hacer algo. Ese es el sentimiento. Entonces, Tommy, yo he aprendido eso te lo da el tema de ese contacto con la gente, porque al final la gente en todos los niveles está esperando a alguien que le escuche y que sea interlocutor. Y la clase media que ya no aguanta, el jamón del sándwich, el queso del sándwich, ya no aguanta. Impuestos. Bueno, es un sándwich caro si tiene queso y jamón. Exacto, esa es la clase media, con una empresita que se lo están comiendo los impuestos, con una voracidad fiscal que yo lo entendería en Suecia, en Finlandia, en Dinamarca, en cualquiera de esos países escandinavos donde te devuelven con muchos servicios públicos que tú te sientes, tú pagas una presión tributaria. Uno paga con gusto. Sí, una presión tributaria de casi 50%, pero 40, 50, pero tú pagas con gusto, una escuela de calidad, un servicio de salud, etcétera. Pero aquí, el que paga sus impuestos, lo paga regañadientes. Y muchos lo que están buscando es ver cómo yompean el pago de esos impuestos. Y tú dices, bueno, pero eso es una transgresión a la ley, a la contribución del fisco. Bueno, esa es la respuesta que mucha gente está buscando a través de la informalidad para poder sobrevivir, porque si no tú vas a trabajar para impuestos internos. Ese es un tema. Lo otro es la gente que siente que se está volviendo pobre. El mayor temor, oigan esto, que tiene la clase media en este país, porque es un tema de temor, es de caer en la pobreza. Yo hace como 2 semanas hablaba con alguien que tiene una empresa bien establecido y él me decía, Milton, mira, yo trabajo 15 horas al día, esta empresa es mía y yo, aunque tengo mis hijos, yo no se la dejo, porque yo tuve hace como 10 años una recaída y yo cuando veo esta situación, lo más que yo le huyo es caer otra vez en la pobreza. Entonces la clase media lo que esté luchando, no es luchando para ver cómo es que es rico, no, la lucha es ver cómo tú cómo no baja, cómo no baja tu calidad de vida. Y eso es lo que está pasando en este país. Bueno. Ingeniero, usted hablaba de que la clase de la clase media, hablaba del deterioro lamentablemente que tienen millones de dominicanos, porque hoy día a esta hora no saben qué van a comer en su casa, no saben qué van a desayunar. Sin embargo, por otro lado, nosotros estamos mirando en los diarios y parte del discurso del mismo gobierno de que estamos en crecimiento, de que somos un país con muchos acuerdos internacionales, de que República Dominicana lo tiene todo. ¿Usted cree que estamos en una burbuja, cierta clase social del país? ¿Y cuál sería esa clase? Totalmente. Miren, nosotros vivimos en 2 países. Aquí hay 2 realidades y ustedes lo saben. Hay una realidad muy exclusiva de un grupo y otra la que vive el día a día. Además, se suma, y esto es una crítica que yo me hago a nosotros mismos, mira cómo me incluyo a la sociedad dominicana, eso se suma a que nosotros de una manera inequívoca, de una manera errada, y tengo que decirlo así, vivimos por encima de nuestras realidades. Nosotros nos acostumbramos como cultura a mostrar una cara que no necesariamente es la que es. Las mismas redes sociales no han hecho mucho daño en ese sentido. La gente muestra una bonanza que no es real. La gente muestra una realidad que no se corresponde a lo que es. Una felicidad y una alimentación inclusive. Exactamente. Entonces, los gobiernos, como están constituidos por dominicanos igualitos que nosotros, replican eso. Entonces nos quieren hacer vender que el crecimiento económico nos ha beneficiado a todos. Mentira. Pregúntenle a la gente a ver si se siente que ha dado un salto en ese sentido. Entonces, yo creo que eso hay mucho de propaganda, porque obviamente en el marketing y la comunicación política eso vale mucho, te repiten tanto una situación y una mentira que tú terminas hasta creyendo. Como Goebbels. Como Goebbels, tú terminas
sintiendo que sí, que somos un país que estamos creciendo, aunque en los bolsillos tú no tengas 3 pesos con que caerte muerto. Entonces, al final de cuentas, eso que pasa. Ahora, yo te digo algo, Nereida, a mí, de manera particular, ese cuento no me lo venden. Tú sabes cuando empezó todo ese discurso, esa narrativa política, porque así es que se llama, esa narrativa política del progreso, del crecimiento económico y eso, en el 96, en el primer gobierno del PLD. Pero yo me fui a estudiar fuera, a Inglaterra, a hacer mi estudio de maestría en el 99. Y tú sabes cuál fue, a estudiar planificación y desarrollo. Tú sabes cuál fue el tema de mi tesis, de mi dissertation. Yo escribí e investigué sobre la relación entre el crecimiento económico, la desigualdad del ingreso y la pobreza. Porque yo tenía ya 3 años antes de irme escuchando que el crecimiento económico, que esto y lo otro, y yo dije, vamos a ver qué tan real esto. Bueno, ahí está mi tesis. Hace 18 años la escribí, la convertí en un libro que luego se llamó La riqueza diluida, un crecimiento económico sin rostro humano, donde yo me di cuenta hace 18 años investigando, y está plasmado en un libro, que el crecimiento económico es una condición necesaria, pero no suficiente para reducir pobreza. El crecimiento económico tú puedes generarlo, pero se puede concentrar en un grupo muy pequeño, que es lo que ha pasado en la República Dominicana. Si tú no tienes políticas sociales de redistribución, tú no vas a lograr que se derrame ese crecimiento económico y permee en las capas sociales y que todo el mundo sienta un bienestar. Entonces, ese progreso y esa discursiva y esa narrativa del progreso y el crecimiento económico que nos tienen ya cansados 20 y pico de años con ella, eso fue montado para eso. Pero al final, esa no ha sido la realidad. A tal punto que usted va a Cotuí y en su subsuelo está una de las minas de oro más grandes, no de la República Dominicana, de toda la región y el mundo, y es un pueblo que se está cayendo a pedazos. La calle polvorienta, no hay nada. Aquí no hay una redistribución de los ingresos ni del presupuesto nacional. Ahora que se está presentando un presupuesto nacional, un presupuesto con un déficit grandísimo, que lo vamos a pagar nosotros en impuestos, que lo vamos a pagar nosotros en endeudamiento, que en 15 años el Producto Interno Bruto ha crecido el doble, pero la deuda se ha triplicado. Vieron, crecimos 2, pero nos endeudamos 3. Entonces, a mí no me pueden venir con ese cuento. Entonces, yo creo que tiene que haber un manejo de los recursos públicos más austero, más transparente, pero sobre todo que beneficie a toda la población. Porque el mocano es gente, el higüeyano también es dominicano, y el de Elías Piña es dominicano, y el de Pedernal, y el de Independencia, y el que vive en Asua son dominicanos, pero aquí la concentración se ha dado en el Distrito Nacional y un poquito Santiago, porque los santiagueros tienen años que no ven a Linda con una obra importante de infraestructura. Entonces, al final de cuentas, nosotros abogamos que haya un presupuesto nacional que pueda ser representativo en términos de la descentralización. La gente tiene que beneficiarse de la riqueza que tiene en su suelo. La gente tiene que beneficiarse de lo que produce. Entonces, cuando nosotros logremos esa redistribución de esa riqueza, entonces todos nos vamos a sentir orgullosos. Mientras tanto, cuando yo voy a los sitios, y con esto termino esta parte, y la gente me habla del crecimiento, yo le digo, éntrese la mano en los bolsillos, ¿cuánto le ha quedado de eso? No tengo nada. Entonces, eso es ficticio, eso es más en términos de la literatura económica que la realidad que percibe la gente. Eso es lo que nosotros... Como mercadólogo, hay una pregunta que yo siempre hago y quisiera saber tu opinión. Para el 2020 van a entrar más de 1 millón de votantes, nuevos votantes, que tienen entre 18 y 24 años. Sí. Los que tienen 16 probablemente ya van a votar en el 2020. Estamos hablando de 1 millón de votantes nuevos, sí. Una nueva generación de votantes. Sí. Tu opinión, ¿tú consideras que la política de hoy le está hablando a esa juventud de la manera correcta? Mira, para nada. Los jóvenes no se sienten ni conectados ni representados por la política, que hay una desconexión increíble. Yo mismo, que soy un hombre joven, me considero joven, no un jovencito, ¿verdad? Pero soy un hombre joven, tengo un gran desafío de poderle hablar a esa gente. Quizás, Tommy, tú deberías darme una asesoría, a ver cómo es que lo hago en términos de mercadeo. Pero obviamente sí, ahí hay un problema. O sea, la juventud de esa edad
no le interesa la política, es apática la política, y cuando entonces tú tienes políticos que no pueden hablarle ni involucrarle en los procesos, peor se hace la situación. El problema es que no solamente no les interesa la política, sino que al no interesarse la política, no leen periódicos, no leen libros, no les importa lo que sucede en el país. Vienen y te dicen, no, yo no miro televisión local, yo no sé qué está pasando. Y eso es un desconecte de la realidad sumamente peligroso para la democracia de un país. Así, a tal punto entonces que pueden surgir figuras sin ninguna base ni contenido, sin nada que ofrecer, sin una visión real, porque miren, dirigir una nación, dirigir un país, amerita, o sea, cualquier ciudadano puede serlo, la Constitución dice que si usted tiene 30 años, si usted es dominicano, si usted no tiene problema con la ley, usted puede ser presidente de la República, pero vámonos a la realidad. En el contexto que tenemos, nosotros necesitamos personas que puedan entender lo que pasa y que puedan tener una visión y sobre todo el carácter para dirigir un proceso que te permita conducir un país. Pero llega un momento cuando se da esa desafección de la política, la gente se ha desconectado de la política, llega cualquiera que te vende pajarito en el aire, te tira 3 muñequitos, te dice 2 o 3 cositas, y entonces esa población joven se confunde. Y cree que a eso voy con el peligro para la democracia. Exacto, y cree que ese es el modelo y sale un populista hablando cosas que tú dices, tú te sientas en un lugar frío y lo piensas y dices, pero por Dios, ¿y cómo que está diciendo eso? Si eso al final no lo va a poder hacer. Pero son las cosas que en el oído caen muy bien. Entonces, la democracia se afecta, la calidad de la política, porque entonces llegan proyectos así, llegan candidatos así, y viene entonces una decepción todavía profunda, que reivindica entonces a la política tradicional que también no ha fallado. Porque oiga, ¿qué sucede? Ahorita llega una gente que sin ningún tipo de capacidad, un populista que al final nos lleva al zafacón, digamos, de la economía. Y usted sabe qué va a pasar, la gente va a decir, míralo ahí, apostamos a este y mira qué pasó, eran mejor los otros. Entonces reivindicamos a todo lo que estamos criticando ahora. Es por eso que ya terminando, yo les digo al pueblo dominicano que no se dejen confundir. Esto no se trata de un tema ni de palabras bonitas ni de populismo, se trata de un entendimiento real de lo que es la sociedad dominicana, de dónde estamos y hacia dónde tenemos que ir. Necesitamos una transición del liderazgo, pero una transición del liderazgo hacia un candidato y personas seguras que sepan de lo que están hablando. Bueno. Muy bien. Normalmente, perdón. No, adelante. No, la verdad es que nos hemos quedado así, como pensando, estamos listos, ¿qué nos falta ya? El 2019, señor, está aquí. Sí. Como decíamos, hace la primera vez que lo tuvimos aquí en esta sección de síntesis, quiero ser tu representante, fue hace 1 año y alguito, sí, más o menos. Y ya 2019, ya el 2020, el pueblo va a votar. Sí. Usted habló muy claro de que no es un asunto, es un asunto de conciencia. ¿Usted cree que tenemos 1 año y medio para que el pueblo dominicano o se levante, usted mismo se levante y le diga al pueblo, deme ese voto de confianza, yo estoy dispuesto a hacer que tengamos realmente un país posible? Mira, Nereida, Dios hizo el mundo en 7 días y se deshace con un terremoto o un meteorito en cualquier momento. 1 año y medio es mucho tiempo. Cuando uno ve la historia política reciente en otros países que son seres humanos con emociones, porque la política es muy emocional. Por ejemplo, yo recuerdo, y he leído, pero estaba bien joven, pero le daba seguimiento y vi, recuerdo Cambio 90 en el Perú de Fujimori, independientemente de cómo terminó, pero yo recuerdo que esas fueron unas elecciones donde ese candidato desconocido, el chinito, estaba Mario Vargas Llosa, 60% sí, de las encuestas. 1 mes y medio antes ese hombre, el chinito, que andaba por ahí hablando con el pueblo, Fujimori, que nadie lo conocía, no aparecía en las encuestas. 1 mes y medio antes marcó 5%. La historia está ahí. Y 1 mes y medio después quedaba en segundo lugar en la primera vuelta y 1 mes después era presidente de Perú. Emmanuel Macron, 10 meses antes de las elecciones, con el movimiento En Marcha, que es un movimiento nuevo, un partido político nuevo que inscribió En Marcha EM de Emmanuel Macron.
nadie lo conocía, había sido funcionario de gobierno, pero en esos países no es como aquí, que aquí conocen, la política está tan permeada que todo el mundo conoce que el político, no hombre, a veces un ministro nadie lo conoce, ni se sabe el nombre. Y Emmanuel Macron en 10 meses logró ser presidente de la República. En Costa Rica, el actual presidente Carlos Alvarado y el que quedó en segundo lugar, Fabricio Alvarado. Yo recuerdo, yo sigo mucho a Fabricio y él viene aquí al país en los próximos días y nos vamos a reunir. Él publicó en su cuenta de Instagram el 7 de enero de este año, las elecciones eran en febrero, a mediados de febrero. Él publica muy contento en su Instagram, estamos avanzando. Él estaba en quinto lugar en las encuestas, en la encuesta más seria que salió, que él mismo la publica, y Carlos Alvarado, el que es el presidente hoy, estaba en sexto lugar. Él tenía un 6%, él tenía un 6% y Carlos Alvarado tenía 5%. Un mes y medio después, el que estaba en quinto y sexto lugar eran los que quedaron en primero y en segundo. Y el que estaba en sexto era el presidente y actualmente el presidente de Costa Rica. Entonces, lo que te quiero decir, yo veo mucho las carreras de esto de maratones. Y el campeón olímpico y mundial, tú sabes que yo he observado de él, que en esa carrera de maratones, él va corriendo, pero él no sale de primero, ni de segundo, ni tercero. Él va a un ritmo ahí, él va a un ritmo. Hasta cerca de la meta. Y tú dices, pero este hombre va a perder. ¿Y qué es lo que pasa con el campeón? Y él va ahí construyendo hasta que llega un punto que le coge la gabela todo. Entonces, en el caso nuestro de País Posible, nosotros siempre tuvimos un sentido claro de que así como un ser humano nace, que tú naces, te amamantan, te cargan, después tú gateas, después tú te levantas, das unos pasitos y corres. Bueno, en 2 años ya nosotros estamos ya caminando casi para correr. Muy bien, ingeniero. Queremos darle las gracias por acompañarnos el día de hoy en Quiero Ser Tu Representante. Siempre es grata las conversaciones contigo, siempre son enriquecedoras y nos aportas una visión fresca de gente que tiene una visión, digamos que diferente para República Dominicana. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, jóvenes. Bueno, nos despedimos nosotros hasta el próximo viernes en este segmento que hemos dado en llamar Quiero Ser Tu Representante, y al ingeniero Morrison, bueno, como siempre, las gracias por haber compartido sus ideas con nosotros. Gracias. A ustedes. Y a ustedes los despido hasta el lunes, no sin antes recordarles el programa Síntesis con Michelle Hacim durante el fin de semana.